Capítulo 1, por favor. Segunda de Timoteo 1. Y vamos a leer inicialmente el versículo 6 y el versículo 7. Voy a esperarme a que todos lo tengan. Segunda de Timoteo 1, 6 al 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Si usted lo tiene, acompáñeme con su lectura. A la voz de 3, 1, 2, 3. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Vamos a orar. Ayúdeme. Levante su voz conmigo. Padre, te pedimos tu presencia en la predicación en esta mañana. Señor, te pedimos que tú nos hables al corazón, que directo del trono, Señor, venga tu palabra a nuestras vidas. Yo pido, Señor, primeramente, ven a mi vida, Señor, con tu palabra. Que en esta tarde, Señor, tu palabra primeramente me hable a mí, Señor, porque necesito esta palabra. Y que a todos nosotros nos pueda bendecir y pueda ser de edificación lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pablo le aconseja a Timoteo. Esta es su segunda carta. Y como lo vamos a ver en unos momentos más, Pablo está atravesando ya los momentos más difíciles. Siempre ha sido difícil, pero los más difíciles de su ministerio. Porque lo más difícil en el ministerio, hermanos, no solamente es cuando recibimos oposición, sino cuando los que están a nuestro lado claudican. No sé si usted me comprende. El mundo siempre ha sido el mundo, ¿no es así? Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, que nos iban a aborrecer, que el mundo ama a los que son del mundo y a nosotros nos aborrecerían, que si así lo hicieron con el Maestro, así lo harían con nosotros. Que no nos sorprendiera que Él nos había dejado su paz, que Él estaría con nosotros. Y eso es algo que entendemos claramente. Habrá siempre oposición, el mundo siempre será más mundano. No sé si me doy a entender. Siempre el mundo será cada día peor. ¿Por qué? Porque las tinieblas cada día crecen más. Pero lo difícil para un cristiano es cuando los de dentro claudican, o cuando los de dentro se vuelven contrarios. Y yo, buscando del Señor cuál palabra debía ser dada el día de hoy, tenía varias cosas en mi corazón, pero una de ellas, y siento que debo de hablar en este día, y que estaremos hablando siempre, es cuidar a la grey, cuidar de ustedes, advertirles, hablarles, instarles una vez más a guardar nuestra fe. El tema es el buen depósito, así se titula, el buen depósito. El buen depósito. Y Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego
del don de Dios que está en ti. Ya, de aquí a poco vamos a hablar cómo avivar ese fuego, pero el cristianismo, la fe, hermanos, es algo que se recibe, pero que se tiene que estar avivando constantemente de forma proposital. Como una fogata, no sé si quién ha estado en una fogata, donde al principio el fuego hasta nos supera, nos quema, hasta movemos un poco las brasas para que las maderas para que no se prenda tan fuerte, tan de golpe, pero llega un momento después de tiempo que tú tienes que avivar el fuego, tienes que poner otras maderas, tienes que juntarlas, tienes que sacar un poco el polvo, abrirlo, mover de alguna manera esa fogata. ¿Cuántos han hecho una fogata? Yo las hacía escondidas de niño, ¿verdad? No, pero me encantan las fogatas. Y tú tienes en un momento dado que avivar, porque si no aquello se puede apagar. Tienes que soplarle, tienes que ponerle más combustible, tienes que cuidar, tienes que estar atento a ese fuego. Y la palabra dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y luego dice, no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, la fe no es para cobardes. El cristianismo no es para cobardes, es para valientes. Y por muchos años, tal vez décadas, o las últimas décadas, en México el cristianismo fue de alguna manera fácil. Hablo en una generalidad, porque ha habido lugares donde siempre ha sido difícil el evangelio. Se ha pagado el evangelio con muerte, sobre todo en el sur de nuestro país. Pero hablando de la parte de nuestro país más capitalista, lo que es centro hacia el norte, el evangelio ha sido de alguna manera fácil, y hubo un momento en que se volvió hasta moda. Pero en mi espíritu está muy claro esto: está llegando el día, o ha llegado el día, como decía Jesús, de cierto os digo que la hora es cuando se va a necesitar de valentía, del Espíritu, porque vienen tiempos, han llegado tiempos de persecución. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es un espíritu cobarde. La fe no es cobarde, sino que el Espíritu Santo es un espíritu de poder, de amor. Qué combinación, ¿no? Poder y amor, y dominio propio. Una autoadministración de sentimientos, de pensamientos, de decisiones y de planes. ¿Me escuchaste? Una autoadministración, eso es lo que es dominio propio. Autoadministración de sentimientos, pensamientos, planes, decisiones. Los cristianos no nos movemos de acuerdo a la inercia, no nos movemos de acuerdo a la situación o por la situación, nos movemos de acuerdo a lo que el Señor nos ha dicho. El mundo puede correr de alguna manera, las cosas pueden estarse moviendo hasta hacia cierto lugar, pero el cristiano se mueve en la dirección del Espíritu, bajo la guianza del Espíritu. Y necesitamos el día de hoy entender estas cosas que estamos hablando. Necesitamos estar avivando el fuego de nuestra pasión por Dios, el fuego de nuestro llamamiento, el fuego de nuestra salvación. Debemos estar avivando lo que hemos recibido en Cristo cuando fuimos salvos, y debemos estar comprometiéndonos a una vida de valentía, a una vida que va a encarar y que no vamos a claudicar, que no vamos a parar, que no vamos a salir de las filas, no nos vamos a volver al mundo, no vamos a dejar lo que hemos recibido, porque la palabra advierte que el que se vuelve del camino, el que deja el camino, su estado postrero es 7 veces
peor. Bueno, son 8 veces peor, porque son 7 demonios el que ya estaba. 8 veces peor del inicial. El que se vuelve del camino, el que deja el camino del Señor, es como un perro que se vuelve a comer lo que vomitó. Palabras más claras la Biblia no tiene, ¿verdad? Pablo ha estado sufriendo dificultades por el Evangelio, al punto de estar preso por el mismo Evangelio. En este momento que Pablo está escribiendo desde una cárcel a Timoteo, está preso. Como si esto no fuera poco, colaboradores lo han abandonado. Mire lo que dice el versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. ¿Cuántos son todos? Pues todos los que habían. Todos los seguidores de Cristo, todos los todo el equipo, todos los colaboradores que tenía Pablo en Asia. Y Asia no es un lugarcito, Asia es un continente. Todos lo abandonaron, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Los cita por nombre. A veces en la iglesia nos escandalizamos cuando mencionamos personas que tenemos que mencionar porque están afectando a la iglesia. ¿Por qué menciona? ¿Por qué lo denuncia? Aquí está la palabra. Aquí está la palabra. Figelo y Hermógenes. Estos dos habían abandonado a Pablo. Lo habían dejado en medio de la dificultad. Estos no fueron valientes, estos fueron cobardes. Mira al final de la carta, ahí en 2 Timoteo 4, en el versículo 9 y 10. Bueno, del 9 hasta el 14 dice: procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado. Había leído que Demas estaba con Pablo en otras cartas, en otros momentos. Demas y los hermanos los saludan. Demas era un colaborador, Demas era parte del equipo. ¿Y qué dice Pablo aquí de Demas? Me ha desamparado. Amando este mundo. O sea, dejó el camino. Y todavía se discute un poco o bastante si la salvación se pierde o no. Pero yo veo en la Biblia claramente que personas que estaban en el camino, digo, Demas era un colaborador, o sea, era un cristiano. Yo no creo que Pablo hubiera puesto a un no convertido. ¿Me escuchó? Yo no creo que Pablo hubiera puesto a cualquier persona a apoyarle, a cooperar y hasta poner su nombre en las salutaciones. Y en esta carta, Pablo está diciendo: Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Demas estará en el cielo en este momento. Si no se arrepintió, no creo. Y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Pablo está solo. Y luego ahí en el versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Entonces sus colaboradores lo han abandonado, gente de su equipo se ha ido al mundo. Es triste, pero esta misma historia se repite el día de hoy. Muchos claudican y dejan el camino, todo porque no avivaron el fuego en sus vidas. Y perdieron el depósito que les había sido otorgado. ¿Cuál depósito? Vamos a leer ahí el versículo 12 y 14 del mismo Timoteo, 2 Timoteo 1, 12. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y es que lo más importante, ¿verdad? Una de las cosas más importantes es que cuidemos el depósito que nos ha sido dado. Versículo 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En el versículo 12 dice: Dios va a ayudarme a que mi depósito sea guardado. ¿No es así? Dios me va a ayudar. Pero en el versículo 14, tú guarda el depósito.
O sea que es una obra de Dios y una obra nuestra también. Dios está trabajando para guardar el depósito en tu vida, pero como lo dice ahí, tú también debes de guardar el depósito. Tú debes de cuidar el depósito. Es un tesoro, es tu herencia, es tu salvación, es tu vida eterna, está en juego todo. Guarda el depósito. Pablo dice, estoy seguro que el Señor va a guardar mi depósito, y le dice a Timoteo, pero tú guarda el depósito. Guarda el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo se guarda el depósito? ¿Cómo se guarda? Necesitamos guardar la fe. El depósito habla de la fe. Ese depósito es tu fe. Y lo que debemos de guardar es nuestra fe. Satanás quiere robar la fe. No se me olvidan las palabras de Jesús a Pedro: el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte, que no pierdas el depósito. Pedro, viene una prueba sobre tu vida que no te imaginas. Pedro estaba confiante de que él amaba al Señor. ¿Se acuerdan de el Evangelio de Juan, capítulo 21? Pedro, me amas. Pedro, ágape, Señor, fileo, Señor, te amo como un amigo, pero no dispuesto a dar la vida. Pedro, en el momento del Getsemaní, antes de ser arrestado Jesús, Pedro estaba seguro y confiante que amaba al Señor y que le iba a seguir y que iba a estar con él. Pero Jesús le había dicho: ¿tú estás dispuesto a ir a la cárcel por mí? Te digo que antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y es que llega la hora, hermanos, donde aunque pensemos estar firmes, llega una oposición, y es algo espiritual. Va más allá de las personas que tú ves aquí en el terreno físico. Es un poder espiritual, son demonios, son a veces espíritus territoriales que vienen con todo a golpearte como una ola. Y lo único que nos puede sostener es el depósito de fe. Vamos a ver una porción en Hechos 20. Versículo 28. Cuando lo tenga, diga amén. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. ¿Los encomiendo a quién? A Dios y a la palabra de su gracia. ¿Cuál es la palabra de su gracia? Es el Evangelio. Amén. La palabra de su gracia es el Evangelio. La palabra de su gracia es la buena noticia de que Jesús es el Mesías prometido. Vamos a ver otra porción ahí mismo en Hechos 20. Fíjese lo que dice, versículo 21. Desde el 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El buen depósito que debemos cuidar en nuestra vida es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Lo que tenemos que tener fresco cada día es la imagen viva de la cruz. Cada día tiene que hacerse patente en nuestros corazones
el gran sacrificio de Jesús para librarnos de nuestro pecado. El cristiano tiene que avivar el fuego, y avivar el fuego significa reavivar esa gratitud de haber sido perdonados, de haber sido salvados, de haber sido hechos nuevas criaturas por la fe en Cristo Jesús. La fe, el depósito es la fe en Cristo Jesús. Y cuando hablamos de la fe en Cristo Jesús, cuando hablamos de la salvación, algunos que tenemos muchos años pensamos que es algo básico, que es algo muy sencillo, que es algo que ya conocemos, pero hermanos, no es conocer solamente de forma cognitiva, es conocer en un sentido profundo de revelación. Porque la salvación es algo profundo, más profundo que el mar, más ancho que el universo, más alto que los cielos de los cielos. Dios, creador, se hizo hombre para salvarnos. Dios el Salvador, sabiendo desde antes de crear al hombre que el hombre pecaría, se ofreció como sacrificio. Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. Todavía no estaba Adán, todavía no estaba Eva, pero Jesús dijo: voy a crear a alguien y sé que va a fallar, y desde ahora me entrego por él. Grande es el misterio de la piedad, dice la palabra, y me ando yendo de lado. Grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pablo estaba, cada vez que él escribía, él tenía ese fuego encendido y lo avivaba al pensar: qué misterio glorioso que Dios nos amó. Qué grande el amor de nuestro Dios, que vino a salvar a todos, de los cuales yo soy el peor de los pecadores. Y eso se llama depósito de fe. Caminamos por esa fe nos alimenta, esa fe nos fortalece, esa fe nos impulsa, esa fe nos afirma, esa fe nos hace grandes, esa fe nos hace un muro de bronce contra lo que viene. Esa fe nos va a ayudar a ir a la cárcel por el nombre de Cristo Jesús. Esa fe nos va a ayudar a estar dispuestos a ser mártires y que nos quiten la vida por Cristo Jesús. Esa fe nos va a ayudar a soportar que el mundo nos rechace, que la familia ya no nos quiera hablar. Esa fe nos va a ayudar a decirle no al pecado, a huir de él, a tener asco por el pecado. Esa fe, que es la fe en Cristo Jesús. Tenemos de qué avivarla. Y cuando tú recuerdas la imagen de Cristo en la cruz, cuando tú lo ves sofocado por la asfixia de la cruz, bañado en sangre, sufriendo los clavos en sus manos y pies, y cuando tú vuelves a escuchar en tu corazón cuando Él gritó: todo está consumado, ese fuego se aviva, ese fuego se enciende, y viene espíritu de poder, viene un bautismo de poder, viene un bautismo de amor, viene un poder para tener dominio propio. Necesitamos guardar la fe, aunque no veamos las cosas que esperamos, aunque aparentemente no suceda nada.
Y cheque que dije aparentemente, porque todo está sucediendo. Todo está pasando, el Espíritu se está moviendo, Dios está obrando, Dios está allí. Nos movemos por fe, no por vista. Aunque aparentemente nada suceda, nos debemos mantener firmes y guardar el depósito. Ya no sé, ya no quiero abrir el Facebook, porque cada vez que lo abro veo la vida de personas que caminaban con el Señor y cómo están ahorita. Amigos míos de Brasil, amigos míos aquí en México, personas que hasta me motivaban espiritualmente a buscar al Señor, personas que tenían un fuego por Dios, que caminaban con nosotros en el ministerio, divorciados el día de hoy, trabajando para el mundo. Muchos divorcios, muchas personas fuera del ministerio. Y algunos que dicen que están en el ministerio solamente ponen cosas que no tienen nada que ver con el reino. Yo estoy hablando hay una persona que se la pasa, es un supuesto ministro, y en lugar de todo lo que posta, sería bueno una predicación, un mensaje, un pensamiento de eternidad. No, siempre pone cómo le están creciendo los conejos en el gimnasio. Y cuando pone algo que tiene que ver con lo espiritual, pone a pensadores griegos, pone a Confucio o pone máximas de psicólogos. Demás que han amado más al mundo. Parece que están aquí, pero no están aquí. Cuiden del rebaño, dijo Pablo ahí en Hechos. Van a entrar lobos rapaces queriendo apartar de la fe a los discípulos. Yo ya me voy, dice Pablo, y él sabía que se iba ya a la cárcel y a la muerte. Y no rehusé enseñarles por 3 años el evangelio. Cuiden el depósito, cuiden la fe. Se metieron en una guerra cuando creyeron en Cristo Jesús. Entraste a la eternidad, pero te metiste en una guerra. Satanás no te la va a dejar fácil. El mundo se va a presentar de forma agresiva contra ti. Si tú has creído verdaderamente, tienes que decidir avivar el fuego cada día. Por eso para un cristiano no es opción el orar diario. Es de vida o muerte. Para un cristiano no es opción leer la palabra todos los días. Es de vida o muerte. Para un cristiano no es opción congregarse. Es de vida o muerte. Para un cristiano no es opción arreglar las diferencias que puedan surgir con sus hermanos, porque es de vida o muerte mantenernos sanos dentro de la iglesia. En la iglesia van a aparecer situaciones. Dentro del cuerpo de Cristo, en nuestras reuniones, en nuestras coinonías, en nuestros ágapes. Ágape significa las fiestas cristianas. Van a suceder cosas, diferencias, malos entendidos, problemitas que, hermanos, sí o sí tenemos que arreglar. Porque mi comunión con el cuerpo de Cristo, mi permanencia en la iglesia que Dios me plantó, es de vida o muerte. Tenemos que estar firmes en la fe. Acompáñame a Hebreos, capítulo 11. El versículo 1. Es pues la fe,
La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí va a hablar de los que en fe esperaron al Mesías, amén. Pero esta fe de los que esperaron al Mesías es la misma fe de los que ahora volvemos a esperar al Mesías. ¿Escuchó? Porque con ella, ¿con qué? Con la fe, con el depósito. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, no por la evolución, no por el Big Bang, sino por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Es con la fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Fe en qué? ¿En ti mismo? Fe en Cristo, fe en el Evangelio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador aunque no veamos las cosas ahora. Y empieza a hablar de Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Noé nunca había visto llover, pero le creyó a Dios. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Estás preparando el arca de tu familia? ¿Estás cuidando a tus hijos de las películas de Disney y de Marvel que están promoviendo homosexualismo, lesbianismo y ateísmo? Con temor estás levantando el arca. El arca son muros. El arca es un aislamiento de la maldad. Con la fe, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿A cuántos les gusta eso? A las mujeres no les gusta. Vamos a salir. ¿A dónde vamos? No sé. No. ¿A dónde vamos? ¿No es así? Para saber qué ponerme. Si vamos a ir a Centromax, tengo que ir a Centromax. Si vamos a ir al parque, pues necesito. Si vas a ir a Vips o vamos a ir a la fondita, tienes que decirme. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Sí, Señor. Vendió todas sus pertenencias, cargó sus burros, se llevó su gente, y vamos hacia donde no sé, pero voy hacia un lugar que Dios me va a llevar. Por eso fue justificado, porque le creyó a Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mira, aquí está la cosa. Esa fe en Cristo apunta a cosas palpables, apunta a cosas prácticas, tangibles. Como decimos en México, Abraham no dio paso sin guarache. Él sabía que había una recompensa, una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo no sé si tú entiendes esto, pero estamos caminando hacia un reino, hacia una patria. Hay casas, hay mansiones, hay lugares, hay coronas. Las calles son de oro, muchachos. Se va a ver bien padre mi casa, familia Zacarías.
en oro y diamante. Hay un río que atraviesa esa ciudad. La luz es la gloria del Cordero. Un árbol que tiene frutos y son de sanidad para las naciones. Y una gloria diaria de la presencia del Cordero allí. No habrá más llanto, no habrá más dolor. Y Abraham lo miraba en medio del desierto. ¿Te imaginas a Abraham con sus ropas orientales ahí, en sus camellos, en el calor del sol, en la arena, sin encontrar agua, buscando lugares donde hubiera agua, pero sabía, un día esto va a pasar y voy a estar en esa ciudad? Por la fe también la misma Sara, esto no más es para el hombre, es para la esposa también, siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Qué tanto se pasó? ¿A los 40, a los 50? ¡Ey! A los 80 años. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, Abraham, y ese ya casi muerto, ya el viejito estaba en los huesos, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar, el pueblo de Israel. Conforme a la fe, ¿conforme a qué? Al buen depósito que tenían en sus vidas. Todos esos hombres tenían un depósito. Dios les entregó un depósito. Dios le puso a Abraham una fe, porque dice la palabra que por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es un regalo de Dios, pero es un regalo que tienes que cuidar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Humanamente, físicamente, pero lo recibieron. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Eres un extranjero, no te aferres a nada aquí. Porque los que esto dicen, ¿qué dicen? Yo soy un extranjero. Ese es un lugar temporal. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban. Ahí aquí está una palabra que quiero explotar. Anhelas el reino. Anhelas a Cristo. ¿Sabes lo que es un anhelo? No es solo un deseo, es una agonía, es una pasión. La pasión trae fuerzas. El anhelo te hace ir más allá. Es un sueño, porque anhelaban, dice la palabra, una patria mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Juan 14 al 17, Jesús habló de esa ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Fíjate cómo él no se aferró a nada, al punto que cuando Dios le da al hijo ya viejito, el hijo ya un jovencito, tal vez un adolescente, medio joven, medio adolescente, y Dios le dice: mátalo en sacrificio para mí en el monte Moria. Se levanta en la mañana, prepara a sus criados, prepara los asnos, lleva la leña, lleva el fuego, lleva un cuchillo, se lleva a su hijo, no le dice a nadie a dónde va ni lo que va a hacer, pero cuando está allá, deja a los siervos abajo de la montaña. El hijo le dice: papá, aquí está la leña, aquí está el fuego,
Pero ¿dónde está el sacrificio? Dios va a proveer. Y Abraham era un hombre que tenía revelación. Abraham dice la palabra que era profeta. Y Jesús dice ahí en Juan capítulo 8 que Abraham vio su día y se gozó. Cuando Abraham dijo, el Señor proveerá, él estaba hablando del Mesías. Y él estuvo dispuesto a matarlo. Lo iba a matar, pero Dios lo detiene, porque su fe era real, su depósito era real, el fuego era real, la pasión era real, el anhelo era real, la obediencia era real. Vamos a decirlo así, el cristianismo de Abraham era real. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, fíjense lo que pensaba Abraham mientras lo iba a sacrificar, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. O sea que Abraham, cuando lo iba a matar, dijo: si me está pidiendo que lo mates, porque lo va a resucitar aquí mismo. Entonces está bien, me lo va a resucitar porque es el hijo de la promesa. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, cosas que Abraham no vio, pero él bendijo, él sabía que iba a suceder. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Esa escena de José viene a despedirse de su papá que está a punto de morir. Le dicen: José, tu papá ya está a las últimas, son los últimos minutos, ve. Y Efraín se lleva a Efraín y a Manasés, ¿verdad? Se los lleva. Manasés es el mayor, Efraín es el más chico, y los lleva ahí. Y Jacob, cuando escucha que viene su hijo, le dicen: ya viene José. Y él dice: ayúdenme a sentarme. Y con las últimas fuerzas que tiene se sienta y empieza a profetizar bendición sobre los nietos, que los toma como hijos. Por eso son parte de las tribus de Jacob. Y empieza a bendecir. Y termina de bendecir. ¿Y qué hace Jacob en su último momento? Ya me voy a morir. No, adora. Adora al que vive, al Dios eterno, al Dios de su padre Abraham, de su padre Isaac. Adora. Gigantes de la fe. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Iban a pasar 400 años, pero él dijo: van a salir y van a ser una nación. Y por favor, llévense mis huesos a la tierra de la promesa. Y cuando Jesús resucita, ¿se acuerdan que los sepulcros de muchos fueron abiertos y muchos santos aparecieron en la ciudad? Ahí estaba José. Me voy con él en la primera resurrección. Los huesos de José ya no están en Israel. Resucitó junto con Daniel y una bola de gente de fe. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó a sus derechos de Faraón. Moisés iba a ser el siguiente Faraón. Escogiendo, otra palabra que quiero explotar: ¿qué estás escogiendo el día de hoy? ¿O es melón o es sandía? ¿O es el reino de los cielos o son los placeres temporales de este mundo? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites, di conmigo, temporales del pecado. Son deleites temporales.
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y qué es el galardón? No es una gema, es una persona, es Cristo. Moisés vio a Cristo y él profetizó: profeta de en medio de ti como yo te levantará el Señor, a él oíd. De hecho hay un cántico en Apocalipsis que lo compusieron Jesús y Moisés. Es el cántico de Moisés y del Cordero. Yo quiero componer unas cuantas con Jesús también. Aleluya. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿De qué habla sostenerse? Todo se va a mover, todo va a temblar, todo va a ser difícil, pero la fe te va a ayudar a sostenerte. La fe es la mano de Dios que te sostiene aquí mientras todo se mueve. Tú estás agarrado del Señor. Por la fe se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos por 7 días. Ahí está José, otra historia de Josué. Ahí está Josué. Acaban de ver el milagro de que se abrió el río Jordán. Fue un milagro, se abrió, pasaron en seco. Celebran la Pascua allí, son circuncidados en Gilgal todos los israelitas. Y ahora la primera ciudad es Jericó, una de las más grandes, unas murallas gigantes. 2 carros cruzaban por encima del muro en la parte de arriba. Era un muro gigantesco. Todavía hay ruinas que muestran que era un lugar muy fortificado, imposible, impenetrable. Los de Jericó se esconden y se encierran. Y Josué está delante del Señor. Señor, ¿cómo lo vamos a tomar? Vamos a poner catapultas, vamos a poner arqueros, vamos a llevar cuántas espadas, ¿cómo voy a dividir el ejército? No, nada más darle vueltas a la ciudad. Todos los días dale una vuelta. Llévate a los sacerdotes, llévate a los levitas, lleva el arca del Señor. Vayan con sus shofares, serán las trompetas, caminen una vuelta un día, otra vuelta otro día. Al 7º día den 7 vueltas y al final toquen la trompeta. Se requiere fe. Y ahí están, obedeciendo el mandato del Señor. Pero la fe es una substancia, es algo real. Josué obedeció porque antes de subir a Jericó se encontró con un hombre con la espada desenvainada. Y cuando Josué mira a este hombre, no identifica quién es y saca la espada. ¿Estás con ellos o con nosotros? No, sino como príncipe de Dios he venido. Tuvo un encuentro con el Rey de Reyes, con Jesús. Y los muros cayeron. Yo sé que hay cosas que parece que son imposibles en tu vida. Los muros van a caer. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes. Era una prostituta que vivía en el muro de Jericó, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? La lista es interminable, dice el escritor de este capítulo. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, es otra gran historia. De Barak, otra gran historia. De Sansón, una historia impresionante. De Jefté, de David. ¿Cuánto no podríamos hablar del rey David? De Samuel el profeta y de los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento. Podríamos hablar de esos hombres de fe, lo que hicieron, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Daniel, apagaron fuegos impetuosos, los amigos de Daniel.
en el horno de fuego. Evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hay una nube de testigos. Tú estás ahora en la escena. Tú estás ahora en el centro del escenario y hay una nube de testigos. Hay todo gradas llenas de personas que son estos que están viendo tu hora, tu momento, tu comisión. ¿Y sabes qué están esperando todos estos? Ellos están esperando en los cielos viendo: esta generación va a dar la talla. Somos la generación que precede la segunda venida del Señor. Somos la generación que está experimentando el mayor nivel de tinieblas a nivel mundial. Ahora nos está tocando vivir una vida en la cual la ley va a defender la maldad y va a punir la justicia. Están llegando los tiempos de prueba, como se ven aquí, y esa nube de testigos está viéndonos diciendo: ellos van a acabar la carrera antes de la segunda venida. Ellos van a dar la talla de la fe. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es digno de ese aplauso. Ese depósito, avivar ese fuego, se logra poniendo los ojos en ese cordero, en esa cruz. Puestos los ojos en Jesús. Es que el enfoque no está en el pastor. El enfoque no está en el hermano que me está molestando. El enfoque no está en los problemas que estoy enfrentando. El enfoque no está en la enfermedad que estoy sufriendo. El enfoque no, mis ojos no están puestos en el dinero que me está faltando o que me estoy pasando hambre. Ahí no se ponen los ojos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál fue el gozo puesto delante de él? La familia de Dios salva. Tú y yo. El gozo, lo que le ayudó a subir a la cruz, fue realizar el sueño del Padre. El Padre te quería salvar a ti y a mí. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra
de Dios. ¿Cómo se aviva el fuego? Acompáñame ya para terminar ahí a 2 Timoteo 1, una vez más. Vamos a leer una vez más desde el 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dice ahí ese versículo 8, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cómo avivo la fe? Evangelizando. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hermano, si tú evangelizas, si tú llevas la palabra, estás avivando el fuego. 2, participa de las aflicciones por el Evangelio. ¿Sabes qué significa eso? Tienes que adquirir compromiso. Tienes que adquirir compromiso. Por eso evangelizar es como se aviva el fuego, comprometiéndote. Hermano, no vas a llegar lejos si nada más vienes el domingo a escuchar la prédica. ¿Me escuchaste? Tú tienes que adquirir compromiso. No es que las obras nos salven, es que las obras avivan el fuego. ¿Escuchaste? Las obras no son para salvación, sino para cuidar nuestra salvación. Mantener el fuego encendido. Mantener el fuego encendido. Adquiere compromiso, participa de las aflicciones. El Evangelio es aflicción de la carne. Gozo en el Espíritu, pero es aflicción de la carne. Participar de las aflicciones es dejar los placeres temporales, es orar, interceder, estudiar la palabra, determinar morir a ciertos lujos, placeres, deleites, hobbies, cosas que pudiéramos tener derecho de hacer, pero no las voy a hacer porque me voy a dedicar a algo superior, a algo más excelso. Dios ha estado hablando. Yo casi no veo mucha tele, pero la poca que veo, Dios me ha estado diciendo, bájale todavía eso. Y aún lo que veo en la tele son las noticias o una que otra película, pero el Señor me dice, ya, no. El otro día vi una película que se me interesó mucho verla y Dios me dijo, ponte a leer la palabra. Y dije, sí, cierto. Y empecé a leer la palabra y se me quitaron las ganas de ver aquello. Ya cuando lo vi después dije, pues, era una porquería. Muchas veces el Señor te va a levantar de madrugada a orar. Te va a pedir que ayunes. Te va a decir que visites a alguien, que evangelices a alguien, que lleves la palabra a alguien. A muchos el Señor los está llamando a evangelizar los sábados con nosotros y se están resistiendo. Adquiere compromiso. Comprométete con la causa. Ponte la camiseta. No nada más es no portarme mal. No me estoy portando mal, pastor. Voy bien. No. No nada más es dejar de pecar. Es penetrar un campo hostil con el Evangelio. Y para eso tienes al Espíritu Santo y su armadura que te dejó. Ahí está en Efesios 6. Es poderosa. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ponte de pie.